Hoy vengo con la segunda profecía. Para el que no lo sepa, el día anterior, el domingo anterior, empecé con las profecías de la Biblia desde el principio y pretendo verlas todas hasta el final. Así que hoy vengo con la segunda, que se llama, la he titulado Bendición para todas las naciones. Desde el llamado de Abraham, Dios declaró que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta sería la profecía, ¿no? Y la podemos encontrar en Génesis, capítulo 12, versículo 3, que dice así: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que no se limitaba solamente al pueblo de Israel, sino que apuntaba al Mesías, Jesús, quien traería redención y vida eterna a toda la humanidad. La promesa de Abraham revela el corazón de Dios. Desde el principio, como vemos, su plan era bendecir no solo a una nación, sino a todas las naciones, a través del Mesías. Jesús es el cumplimiento perfecto de esta promesa. En Jesús vemos cómo Dios abrió las puertas de su reino tanto a gentiles como a judíos por igual. La bendición de Abraham es para todo aquel que cree. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yéndonos al Nuevo Testamento, se nos muestra claramente que Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Y esto lo podemos ver en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, donde Pablo nos explica que la simiente de Abraham es Cristo. Allí podemos verlo en Gálatas 3, 16. Y dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto está literal así, que parece que da la sensación que a lo mejor estoy explicando el versículo, pero es literal así. En él, en Cristo, se encuentra la verdadera bendición, que es la salvación. Como hijos de Dios en Cristo, también somos herederos de esa promesa hecha a Abraham. Y esto se confirma en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el mismo capítulo, pero en versículo 29, que dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto significa que estamos llamados a ser instrumentos para llevar la bendición del Evangelio a otros. Como vemos, la promesa hecha a Abraham no era solo para él, sino para toda la humanidad. En Jesús, todas las familias de la tierra tienen acceso a la bendición eterna de Dios. Si ya has recibido esta bendición, pues comparte el Evangelio. Si aún no lo has hecho, pues es el día para recibirla. Así que vamos a orar, a dar gracias al Señor, porque desde el principio nos revelaste tu plan para bendecir a toda la humanidad, Señor. Gracias porque en Jesús, en la simiente, encontramos la salvación y el cumplimiento de tus promesas. Ayúdanos a vivir, Señor, como herederos de esta bendición y que podamos proclamarla, llevarla al mundo. En tu nombre, Señor. Amén. Hechos capítulo 20. Bueno, hermanos, ya hace algunas semanas que terminamos de leer el capítulo 19. El año pasado, para ser más específico, ¿no? Y es momento que retomemos el libro de los Hechos para poderlo terminar y poder cerrar esta etapa, porque es bueno que todo lo que comenzamos, pues lo terminemos, ¿no? Y aprovecho también para animaros, ¿no? Para leer el libro de los Hechos o releerlos si ya lo hemos hecho, y cualquier duda que nos surja por el camino, pues recordad que tenemos los vídeos publicados en la página de YouTube de La Roca, en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y pues también, pues si surge alguna duda que no hayamos tocado por alguna razón, pues podemos comentarla aquí en las reuniones, pues y juntos podemos revisarla, ¿no?
Al final del capítulo 19 se produce, como recordaréis, queridos hermanos, un incidente en la ciudad de Éfeso, ¿no? Los hermanos estaban predicando allí la palabra, Pablo y sus amigos estaban predicando la palabra. Y recordemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy idólatra, había muchísima idolatría, ¿no? Se le rendía culto a la diosa Diana o la diosa Artemisa, ¿no? Y cuando comenzaron a hablar acerca de no adorar imágenes y ese tipo de cosas, pues se formó un gran alboroto porque, si recuerdan bien, alrededor del templo de la diosa Diana, pues habían muchísimos artesanos que hacían figuritas de templos y figuritas de la diosa Diana para la cantidad de personas que venían a adorar de muchas partes del mundo. Y pues se formó ese alboroto, y el alboroto al final pues fue apaciguado por las autoridades de la ciudad de manera muy diplomática y muy sabia, pues hay que añadir, ¿no? Versículo 1 del capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió para ir a Macedonia. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Aquí hay algo anecdótico. No es común ver en el Nuevo Testamento la palabra Grecia, la región conocida hoy en día como Grecia, llamada Grecia. Anteriormente pues la región era conocida como la provincia de Acaya por los romanos, ¿no? Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses, se quedó en Grecia 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pablo se quedó en Grecia durante 3 meses y es muy probable que haya ido hacia el sur de esa región para embarcarse para Siria y así pasar por el mar, por debajo de Asia Menor, hasta llegar a Antioquía de Siria. Muy probablemente se dirigía hasta allí. Pero seguramente pues ya muchos de sus amigos y hermanos le habían informado que los judíos estaban tramando matarle. Y es muy probable también que en el barco hubiese sido muy fácil pues acabar con la vida de Pablo. Bastaba simplemente con de noche pues cogerlo y tirarlo por la borda o algo por el estilo, ¿no? Entonces Pablo pues decide volver hacia el norte de Grecia, hacia la región de Macedonia. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Goyo de Derbe y Timoteo, y por parte de Asia, ¿no?, que eran originarios de Asia Menor, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, versículo 6, pasados los días de los panes sin levadura, la fiesta de los judíos, navegamos de Filipos, y en 5 días nos encontramos con ellos, o nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Algo muy curioso es que en el versículo 4, Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, pues habla en tercera persona, no se incluye, pero ya en el versículo 5 habla en primera persona, dice, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Esto nos da a entender que en algún punto del viaje, probablemente en la región de Troas o un poco antes, Lucas se une a la compañía de Pablo. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El versículo 7 es muy interesante porque es la primera referencia bíblica que encontramos en el Nuevo Testamento de que los cristianos, pues llamados en el versículo 7 discípulos, porque era una manera de cómo le llamaban a los cristianos en ese tiempo también, se reunían como iglesia el primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿no? Dice la palabra que Pablo les enseñaba, era como el predicador en ese momento, el predicador pues invitado, ¿no? No solamente el primer día de la semana recordaban
el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena, ¿no? Recordaban el sacrificio del Señor partiendo el pan y bebiendo el vino, sino que la iglesia primitiva formaba o hacía una comida entre todos los hermanos que llamaban ágapes o fiesta de amor, ¿no? Donde también había enseñanza de la palabra de Dios, y en este caso, pues, que nos compete, a cargo de la palabra estaba el apóstol Pablo, ¿no? Y es muy probable que la reunión haya comenzado después de una jornada de trabajo. Recordemos que el primer día de la semana no era el domingo que todos estamos acostumbrados en nuestra cultura occidental. El primer día de la semana era un día normal de trabajo, ¿no? Y de hecho los romanos no tenían un día fijo o dedicado a la semana para descansar. De hecho, muchos romanos se burlaban de los judíos por el hecho de descansar el Shabbat, el día de reposo, ya que los romanos lo consideraban una pérdida de tiempo. Un día completo sin trabajar para llevar alimento pues a la casa, pues era algo que ellos no lograban entender. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Está hablando de Pablo, ¿no? Y así salió. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí vemos un pasaje sumamente interesante. Era tan larga la disertación de Pablo en este primer día de la semana, en este día domingo, ¿no? Después de probablemente una jornada de trabajo donde todos habían regresado una vez que ya el sol se comenzaba a poner. Y Pablo estaba predicando en un aposento alto, un lugar parecido al que explicábamos al principio de este libro en el capítulo 2, si no recuerdo mal, cuando hablamos del capítulo el episodio del día de Pentecostés. Ellos estaban en un aposento alto, en una segunda planta. Eran estas plantas con grandes ventanas donde la gente solía construir arriba de sus casas para pasar allí los meses de verano, los meses más calurosos, ¿no? Para que ahí corría pues mejor el aire, ¿no? Y en este caso se nos dice que no solamente estaban en una casa grande que tenían una segunda planta, sino que estaba incluso en una tercera planta, ¿no? Las ventanas básicamente eran huecos en las paredes, relativamente gruesas, hasta el punto que una persona se podía sentar simplemente corriendo la cortina. Se cerraban con una cortina. Y este aposento alto pues estaba tan lleno de gente, seguramente que habían personas sentadas también en las ventanas, como era el caso de este joven llamado Eutico. Y este joven pues llamado Eutico, que de manera anecdótica y dicho sea de paso, su nombre significa afortunado, vencido por el cansancio, pues se queda dormido y el cuerpo pues se desploma y se cae de la ventana, ¿no? Con tan mala fortuna que cae hacia la parte de afuera, resultando en una caída mortal. Cae 3 plantas, 3 pisos hacia abajo, ¿no? Y pues muere. Pablo se acerca y ocurre pues un milagro de la resurrección de este joven. Ya había sido declarado muerto. Recordemos que quien escribe estas palabras es un médico y estaba presente seguramente y certificó su muerte, ¿no? Y ya después vemos la resurrección de este joven Eutico, y dice la palabra que fueron grandemente consolados, ¿no? Posteriormente, del versículo 13 al versículo 16, simplemente se nos narra el itinerario, ¿no? Las paradas que Pablo hace
perdón, en su viaje con los acompañantes, ¿no?, en esa región. Y no los vamos a nombrar porque son algunas regiones poco conocidas, pero lo más significativo es que Pablo quería darse prisa para llegar a Jerusalén y celebrar la fiesta del Pentecostés. Aunque Pablo guardaba las fiestas judías, es probable que su deseo de viajar a Jerusalén a la fiesta del Pentecostés obedece más bien a un impulso, más bien, yo diría que como romántico, entre comillas, ¿no? O de celebración de tipo conmemorativo, ya que recordemos que el día del Pentecostés fue la fiesta judía que coincidió con ese hecho maravilloso del día del derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia de Cristo. Esto lo estudiamos en el capítulo 2, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo. A ver, Pablo había hecho cuando quiso ir para Siria y le dijeron que es muy probable que le estaban buscando para matarle, se fue hacia el norte y rodeó toda la zona de Macedonia, donde estaba Tesalónica, Filipos, hasta llegar a una zona de tierra de Europa que estaba bastante cerca de Asia Menor. Y de allí, pues, toma una nave muy cerca hasta la región de Troas. Que en Troas, si recordamos también en el capítulo 16, si no recuerdo mal, es donde Pablo tiene esta visión del varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Y es la primera vez que Pablo da el salto, ¿no?, desde Asia Menor hacia Europa para predicar la palabra del Señor. Una vez en Troas, sigue hasta el sur, pasa seguramente cerca de Éfeso, pero sigue un poco más al sur, a unos 2 días de camino de Éfeso, a una ciudad llamada Mileto. Y estando en Mileto, en la región de Mileto, dice la palabra que mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Seguramente la iglesia de Éfeso era una iglesia grande que ya se estaba constituyendo de una manera bastante sólida. Y Pablo pues tenía pues este impulso o este llamado de ir a llamar a los ancianos de la iglesia para que viniesen, ¿no? Como comentábamos antes, estaba más o menos a unos 2 días de camino andando y Pablo seguramente envió un mensajero, esperó un par de días más que llegaran los ancianos de la iglesia. Cuando hablamos de ancianos debemos recordar que no estamos hablando de abuelitos, ¿no? Simplemente pues es una palabra para designar los supervisores que Pablo había dejado para que estuviesen mirando pues la iglesia de Éfeso. El discurso de despedida de Pablo es algo largo, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente, pero intentaremos leerlo todo, ¿no? Porque es un discurso maravilloso, ¿no? Hay algunas cosas que son particulares en el libro de los Hechos, o al menos pues a mí me lo parece, ¿no? Que hay cosas que Lucas cuenta al detalle, ¿no? Y que aparentemente no son tan relevantes, ¿no? Y hay cosas que pudiéramos decir que le falta detalle, que nos gustaría que tuviese un poquito más de chicha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay otras partes en donde tal vez le falta profundizar, pero debemos recordar que esto fue lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de Lucas para escribir. Y en este caso, pues, estamos hablando de un mensaje de despedida que prácticamente parece haber sido copiado o transcrito palabra por palabra, ¿no? Como si lo hubiese grabado incluso con un móvil o con una grabadora, ¿no? Y después lo hubiese transcrito en un papel, ¿no? Y nos podemos hacer una imagen mental de Pablo, pues allí habiendo convocado a los ancianos de la iglesia de Éfeso, probablemente en el centro del círculo, hablando a los ancianos y diciendo, versículo 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, ¿no? Aquí Pablo está hablando de su testimonio, ¿no? Y qué bonito es el hecho de que Pablo tiene esa autoridad de líder para, entre comillas, pues decir a voz en cuello, ¿no? Que
Mi testimonio ha sido intachable desde que yo he entrado aquí. Pablo fue perseguido, fue vituperado, fue insultado, fue rechazado, apedreado casi hasta la muerte en la en la provincia de Galacia, allí en Asia Menor, y un poco más al oeste, perdón, al este, de donde se encontraba en este momento, ¿no? Y sobre todo por la región de Galacia, ¿no? Esta región donde estaban estas iglesias, donde lo perseguían los judíos. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí Pablo se estaba despidiendo, estaba diciendo que no le iban a volver a ver. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso quería decir que Pablo había cumplido su misión, había predicado la palabra y no tenía ya responsabilidad en ese sentido para con ellos, ¿no? Porque no he, versículo 27, rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a los cristianos, a los creyentes. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Recordemos que hubo episodios en los que el apóstol Pablo simplemente se dedicaba a ejercer la profesión que conocía, a coser esas tiendas que él sabía hacer, y con eso él se sostenía. O sea que él no podía decir, a mí nadie me ha mantenido, no he codiciado oro ni vestido, sino que lo que yo necesitaba para comer, para vestir, para vivir, pues estas manos me han servido. Versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. De esta manera termina el capítulo 20, pero no me gustaría dejarlo aquí, me gustaría que pudiésemos
tener una pequeña aplicación, ¿no? Cuando yo estudiaba acerca de este capítulo, cuando estaba revisando pues los detalles y algunas de los pasajes más importantes de este capítulo, una frase me saltó a la vista, ¿no? Una frase me llamó poderosamente la atención, ¿no? Una frase de las palabras de Pablo mientras hablaba a los ancianos de Éfeso. La frase se encuentra en el capítulo 24, ¿no? Y la frase dice: pero de ninguna cosa hago caso. ¿De qué cosas no hacía caso el apóstol Pablo? Para poder responder a esta pregunta hay que releer un poquito antes, ¿no? A partir del versículo 22, y donde él dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. De lo primero que el apóstol Pablo no hace caso es de la incertidumbre del futuro. Dijo: sin saber lo que allá en Jerusalén me ha de acontecer, ¿no? La incertidumbre del siguiente paso que él debe dar. Él sabía dónde tenía que ir, pero no sabía lo que le iba a ocurrir en ese lugar donde tenía que dirigirse, ¿no? Y lo primero que nos debería llamar la atención a nosotros como creyentes es el mecanismo que Pablo utiliza para saber el próximo paso que tiene que dar. Dice el versículo 22: he aquí, ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. La frase ligado yo en espíritu quiere dar a entender de que existía una obligación, un impulso interno que lo dirigía hacia su siguiente destino, ¿no? En el caso de Pablo era Jerusalén, ¿no? Para continuar obviamente con la misión y el propósito de Dios en su vida, ¿no? Hermanos, cada vez que en el Nuevo Testamento se nombra la palabra espíritu, en muchos casos se requiere un trabajo de interpretación y echar mano de algunas herramientas interpretativas y hermenéuticas y exegéticas para saber si el pasaje está hablando del espíritu humano o del Espíritu Santo, si está hablando del hombre o está hablando de Dios. En muchas de nuestras Biblias pues tenemos que reconocer que este trabajo de interpretación ya lo han hecho los traductores y los eruditos que se dieron a la tarea pues de hacer las versiones y las traducciones, y nos los han puesto bastante fácil, ¿no? a los lectores. Sabemos que cuando hay una palabra espíritu escrita con E mayúscula, pues se refiere al Espíritu Santo. Cuando hay una palabra escrita con E minúscula, espíritu, se refiere al espíritu del hombre. Pero en el caso del versículo 22 existe todavía cierta discusión al respecto. Sin embargo, si encadenamos la idea del versículo 22 con el versículo 23, podemos entender fácilmente, diría yo, que el apóstol Pablo habla de un lazo, de un nexo entre su interior y el Espíritu Santo, que lo mueve hacia su siguiente paso en el ministerio. Y aquí es donde yo quisiera que pudiésemos tener esta palabra de reflexión, queridos hermanos, haciéndonos la pregunta de qué es lo que nos mueve a nosotros en nuestro caminar. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es esa cosa que nosotros tenemos dentro que dice: yo quiero hacer esto, yo decido hacer esto, yo voy por este camino, yo voy por esta vereda, yo lo hago de esta manera? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros? En la mayoría de las veces, hermanos, para analizar esta pregunta con sinceridad y con honestidad en nuestros corazones, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces somos movidos por nuestra propia comodidad. Porque yo creo que por aquí me va a ir mejor, porque trazamos nuestros caminos según nuestra propia conveniencia, ¿no? Porque yo creo que por aquí puede funcionar, porque ya he decidido esto antes, o ya lo he hecho así antes y así me ha funcionado. Para nuestra propia conveniencia, ¿no? Siempre pensando en nosotros, ¿no? Y el apóstol Pablo decía que no sabía, que tenía incertidumbre de lo que le esperaba en su siguiente paso, ¿no? Pero lo que él sí sabía es que ese impulso que tenía no era dirigido por lo que más le convenía a él, o por lo que más le gustaba, o por lo que más le hacía sentir cómodo, o por lo que todo el mundo esperaba de él que hiciese. No,
Era Dios quien lo estaba impulsando desde lo profundo de su ser. Estaba ligado a eso para poder hacer las cosas que Dios le había dicho que hiciera o que siguiese haciendo. Hermanos, oremos para que nuestro compromiso con el Señor sea tal que no nos sintamos impulsados en nuestro ser, que nos sintamos, impulsados en nuestro ser, movidos por el Espíritu Santo para hacer aquello que Dios pide de nosotros. La mayoría de las veces, yo lo sé, hermanos, esto entraña mucha incertidumbre, porque siempre vamos a tener los típicos y si aquello, y si esto, y si tal. Pero que podamos ser como el apóstol Pablo, que decía en el versículo 24, de ninguna cosa hago caso, aunque vengan a nuestro corazón y a nuestra mente estos y si pasa esto, y si pasa ello, aquello, que nuestro espíritu esté tan ligado al Espíritu Santo, que lo que nos mueva a hacer las cosas sea el impulso divino. Y si viene alguna otra voz que nos quiere decir algo, de ninguna cosa hacemos caso, excepto de la dulce y preciosa voz de nuestro Señor. En realidad, el apóstol Pablo, pues, en el versículo 23, sí que dice que a pesar de la incertidumbre, sí tiene claro que algo le va a ocurrir. Versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo sabía, no estaba en una total incertidumbre, sabía que los que le esperaban eran prisiones y tribulaciones. Nada bueno, al menos desde el punto de vista humano, ¿no? Era algo que el Espíritu Santo le había revelado a Pablo, ¿no? Que le esperaban problemas, dificultades, prisiones y tribulaciones. Ahora bien, hermanos, esto es algo que como comentábamos antes, que Dios le había revelado para su vida al apóstol Pablo. No necesariamente es aplicable a nosotros, ¿no? Lo que no quiere decir que si hacemos la voluntad de Dios, pues nos van a torturar o vamos a ir a la cárcel, ¿no? Que aunque hay probabilidad de que ocurra, ¿no? Lo que siempre vamos a tener es oposición. Siempre, ¿no? Cada vez que nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, el enemigo, hermanos, no se queda indiferente. Siempre se va a levantar, siempre nos van a señalar, siempre vamos a tener un problema en alguna situación incómoda, pero como creyentes, de ninguna cosa tenemos que hacer caso, salvo hacer la voluntad del Señor. Hermanos, no nos debe condicionar la incertidumbre de lo que ocurrirá mañana. No nos debe condicionar las circunstancias y todo lo que se levante en contra de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para hacer o para decir. Debemos hacer caso únicamente a la voz del Señor. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Vamos a repetir esta palabra en nuestros corazones y vamos a llevarla en lo profundo de nuestro ser. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. De las circunstancias no hago caso, de las voces externas no hago caso, de lo que digan las personas no hago caso, de lo que hagan los borregos no hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, ¿a qué le estamos haciendo caso? Señor, te damos gracias por tu palabra tan preciosa y tan maravillosa y por este capítulo 20 del libro de los Hechos. Te pedimos que tú nos ayudes a nosotros a ser creyentes, que solo le hagamos caso a tu voz, que a ninguna otra cosa hagamos caso, ni a la incertidumbre, ni a lo que se levante en contra de nuestro caminar o de nuestro propósito, que solo hagamos caso a tu preciosa y maravillosa y santa voz. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este capítulo 20 del libro de los Hechos. En el nombre de Jesús. Amén.